La vida nos recuerda invariablemente una verdad importante. Las personas vienen y van. Construimos conexiones, llenamos nuestros corazones de emociones y nos vinculamos a los demás, sin darnos cuenta de cómo estas relaciones moldean nuestra percepción del mundo. Pero, ¿qué sucede cuando esos lazos se rompen? ¿Cómo lidiar con el dolor emocional cuando alguien se va de nuestra vida? ¿O cuando comprendemos que nuestros sentimientos no eran correspondidos? En esos momentos, muchos de nosotros nos hacemos preguntas como, ¿cómo puedo dejar de preocuparme? O, ¿cómo puedo mantener mi identidad si me he distanciado de otra persona? Estas experiencias pueden ser agobiantes, pero aquí es donde entra la filosofía del estoicismo, especialmente las ideas de Marco Aurelio, que ofrecen poderosas herramientas para gestionar nuestras emociones. Los estoicos no rechazaban las emociones, como a menudo lo hacen las personas modernas. En cambio, aprendieron a utilizar sus sentimientos para el crecimiento personal. El distanciamiento emocional no implica indiferencia. Es un camino hacia la recuperación del control sobre nuestro estado interno, lo que lleva a la claridad y la armonía. Es como aprender a orientarse en una tormenta de emociones, manteniendo la estabilidad. En este contexto, examinaremos algunos principios estoicos que te ayudarán a encontrar la libertad emocional, utilizando la sabiduría de Marco Aurelio como nuestra guía. Estas recomendaciones se basan en la experiencia práctica y están destinadas a cambiar tu percepción de ti mismo y de los demás. En lugar de ser una víctima de las circunstancias, podrás aprender a gestionar tus emociones y encontrar la paz, incluso cuando las relaciones llegan a su fin. Exploremos juntos este camino hacia la armonía interior y la independencia emocional. Regla primera. Comprender la impermanencia de la vida. La primera regla que debemos recordar en nuestra vida es la impermanencia. Este concepto, profundamente arraigado en la filosofía estoica, especialmente en las enseñanzas de Marco Aurelio, subraya que todo lo que nos rodea son solo fenómenos temporales. A menudo nos aferramos a las personas, creando mitos sobre su importancia en nuestras vidas, pero es crucial reconocer que estas conexiones pueden ser efímeras. Cada uno de nosotros se enfrenta a momentos en los que la cercanía y el apoyo que sentimos desaparecen de repente. Las razones pueden ser diversas, desde la distancia hasta el cambio de circunstancias vitales. Es importante recordar que todas las relaciones, al igual que la vida misma, están sujetas a cambios. Esto puede sonar sombrío, pero en ello se encuentra la clave para entender nuestra existencia. Cuando comenzamos a aceptar la impermanencia, nos volvemos más conscientes del momento presente. Es como intentar sostener agua en las manos. Cuanto más fuerte apretamos, más rápido se escapa. El deseo de controlar o aferrarse a las personas solo aumenta nuestro sufrimiento. Yo mismo he experimentado una amistad que duró más de 10 años. Compartimos sueños y miedos, pero en algún momento nuestros caminos se separaron. Intenté mantener esa conexión, pero al final, solo al aceptar que se había agotado, pude liberarme de esa carga emocional. Aceptar la impermanencia nos libera. Nos permite disfrutar de cada momento sin miedo a la pérdida. Cuando entendemos que cada encuentro es único, nos abrimos a nuevas oportunidades y experiencias. No se trata solo de una idea filosófica, es una guía práctica que nos ayuda a vivir de manera más plena y consciente. Así, la primera regla del estoicismo no es solo una reflexión sobre la vida, sino una invitación a la acción. Aceptar la impermanencia nos ayuda a lidiar con las pérdidas, a encontrar la paz interior y la armonía. Cada pérdida se convierte en una lección, cada encuentro en un regalo. En última instancia, esta comprensión enriquece nuestras vidas y las hace más plenas. Regla segunda. Gestiona tus emociones a través del pensamiento racional. En nuestra experiencia cotidiana, las emociones a menudo dominan la razón. Reaccionamos ante el dolor,
la tristeza y la ira como si fueran una parte natural de la existencia humana. Sin embargo, es importante darse cuenta de que las emociones no son la realidad misma, sino simplemente respuestas a nuestros pensamientos e interpretaciones. Como enseñó Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Esto significa que no solo somos capaces de sentir emociones, sino también de gestionarlas a través del pensamiento racional. Imagina una situación en la que recibes una crítica sobre tu trabajo. Tu primera reacción puede ser de ofensa y decepción. Empiezas a dudar de ti mismo, repitiendo pensamientos negativos en tu mente. Pero en esos momentos, es útil detenerse y preguntarse, ¿qué ha sucedido realmente? En lugar de permitir que las emociones te controlen, intenta cambiar tu perspectiva. Este puede ser el momento en el que decides ver la situación desde otro ángulo, lo que te ayudará a evitar un sufrimiento innecesario. Consideremos cómo reaccionamos ante conflictos o malentendidos con personas cercanas. A menudo, le atribuimos un significado a los eventos que no tienen. La situación en sí no provoca confusión emocional. Esto está relacionado con la forma en que la percibimos. Como observó Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Esto resalta que nuestras emociones dependen en gran medida del diálogo interno. Por ejemplo, enviaste un mensaje importante a un colega y esperas su respuesta durante mucho tiempo. Al principio, puede que no te preocupes, pero a medida que pasa el tiempo, la ansiedad aumenta. Empiezas a suponer lo peor. Quizás está descontento, he cometido un error. Pero, ¿cuál es la realidad? No es la falta de respuesta la que provoca tu tormenta emocional. Son tus propios pensamientos los que le dan un significado exagerado a ese silencio. Aquí es donde la práctica estoica del análisis racional entra en juego. En lugar de ceder a la primera reacción emocional, tómate un momento. Evalúa los hechos. Tu colega no respondió. Eso es cierto. Todo lo demás son solo tus suposiciones. Cuando yo mismo me encontré en una situación similar, inicialmente sentí ansiedad y culpa, pero al analizarlo, comprendí que no había sucedido nada serio. Mi colega simplemente estaba ocupado. Comprender esto me liberó de una carga emocional innecesaria. Así, la segunda regla del estoicismo no es solo un llamado al pensamiento racional, sino una poderosa herramienta para gestionar nuestras emociones. Cuando aprendemos a cuestionar nuestros pensamientos y no aceptarlos como verdad, abrimos el camino hacia la libertad emocional. Al redirigir nuestra atención hacia lo que podemos controlar, nuestros pensamientos y acciones, comenzamos a liberarnos del desasosiego emocional. Si esto resonó contigo, comparte tus pensamientos en los comentarios. Tus ideas pueden inspirar a otros a buscar enfoques más saludables en sus relaciones y en la vida en general. Regla tercera. Practica la visualización negativa. La visualización negativa es un concepto que puede parecer extraño o incluso contraproducente a primera vista. ¿Por qué alguien querría imaginar intencionadamente la pérdida de algo o de alguien a quien está unido? ¿No añade esto estrés adicional? Sin embargo, en realidad, este ejercicio estoico, promovido por Marco Aurelio, es una de las herramientas más poderosas para la libertad emocional. La esencia de la visualización negativa es simple, pero profunda. Al imaginar el peor escenario posible, reducimos su impacto emocional cuando o si realmente ocurre. No se trata de fatalismo ni de pesimismo. Por el contrario, nos permite aceptar la realidad tal como es, en lugar de intentar cambiarla. Como escribió Marco Aurelio, no te preocupes por imaginar todos los problemas de una vez. En cambio, cuando cada uno de ellos surja, enfréntalo con calma y autocontrol. Imagina que estás muy unido a tu trabajo y a tu equipo. Puedes comenzar a visualizar la pérdida de ese trabajo. ¿Cómo se siente eso? ¿Da miedo? ¿Es incómodo?
Los estoicos creían que enfrentar este malestar emocional en la mente disminuye su capacidad para devastarte en la realidad. Yo mismo practiqué esta técnica en tiempos difíciles, cuando mi empresa atravesaba una crisis. Sentía que perder mi trabajo sería una catástrofe, pero en lugar de reprimir ese miedo, lo acepté. Cada día imaginaba cómo sería la vida sin ese trabajo, cómo buscaría nuevas oportunidades, cómo desarrollaría mis habilidades y cómo encontraría alegría en nuevos comienzos. Cuando la amenaza de perder mi trabajo se convirtió en realidad, no me sorprendió. Aunque la pérdida fue dolorosa, estaba preparado para ello, lo que facilitó significativamente el período de transición. También es importante reconocer que la pérdida es una parte natural de la vida. Todo lo que valoras eventualmente desaparecerá. Esto no debería ser un pensamiento sombrío, más bien, es una realización liberadora. Cuando dejas de esperar la permanencia, te liberas del miedo a perderla. Consideremos la amistad. A menudo asumimos que estas conexiones durarán para siempre. Sin embargo, la verdad es que nada está garantizado. En lugar de aferrarnos a una falsa esperanza de permanencia, el pensamiento estoico nos enseña a valorar lo que tenemos ahora, reconociendo que, en última instancia, todo cambiará. Este cambio de perspectiva puede ser increíblemente liberador. Cuando comencé a practicar la visualización negativa en relación con mi amistad, dejé de preocuparme por qué pudiera terminar. Imaginaba la vida sin ese amigo, y aunque era doloroso, me daba cuenta de que cada momento compartido era un regalo. Cuando, al final, nuestros caminos se separaron, estaba más preparado de lo que jamás había pensado. El verdadero regalo de la visualización negativa es que fortalece nuestra resiliencia interna. Al imaginar constantemente los peores escenarios, desarrollamos una estabilidad que es difícil de sacudir con los cambios de la vida. Aprendemos que, independientemente de lo que suceda, estaremos bien. Esta es la forma más alta de desapego emocional, no de la vida, sino de la ilusión de que necesitamos que las cosas permanezcan constantes para ser felices. Practiquemos la visualización negativa para ser más resilientes ante los desafíos de la vida. Esto no significa vivir con miedo, sino aprender a aceptar la realidad y valorar lo que tenemos. Gracias por su atención. Regla cuarta. Concéntrate en lo que puedes controlar. Una de las enseñanzas más importantes del estoicismo es la comprensión de la diferencia entre lo que podemos controlar y lo que está fuera de nuestro control. Este entendimiento puede cambiar radicalmente tu percepción de la vida y reducir el sufrimiento, especialmente en las relaciones. Marco Aurelio, en sus meditaciones, enfatiza que debemos concentrarnos solo en lo que podemos controlar. Nuestros pensamientos, acciones y reacciones. Todo lo demás, incluyendo el comportamiento de los demás y los resultados de diversas situaciones, está fuera de nuestra influencia. Cuanto más intentas controlar lo que no puedes influir, más sufrimiento experimentarás. El desapego emocional no significa distanciamiento, es liberarse de la atadura a los resultados que no puedes predecir. Cuando estamos emocionalmente apegados a alguien, ya sea un amigo cercano, un socio comercial o un familiar, es natural querer influir en su percepción y sentimientos. Queremos que nos valoren tanto como nosotros los valoramos. Sin embargo, es importante entender que no puedes controlar sus emociones. Lo único que puedes controlar es tu propia reacción a sus acciones. Imagina una situación en la que intentas cambiar los sentimientos o el comportamiento de alguien. Tal vez estás tratando de ganarte la confianza de un colega que no te presta atención, o esforzándote por cumplir con las expectativas de un jefe que siempre está descontento. ¿Cómo te afecta esto? Lo más probable es que te cause decepción y un sentimiento de impotencia. Yo mismo enfrenté una situación similar cuando mi equipo no mostraba interés en mis propuestas. Hice mucho esfuerzo para organizar reuniones y comunicar mis ideas,
pero mis esfuerzos parecían no ser valorados. Sentía ansiedad al intentar controlar cómo me percibían. Pero, al seguir el principio estoico de concentrarme en mis acciones y mi estado interno, pude soltar esa ansiedad. Comprendí que no podía hacer que el equipo valorara mi trabajo y me centré en lo que realmente estaba en mis manos. Aceptar la autonomía emocional es un paso liberador. Tu felicidad y tu estado emocional no deben depender de las acciones de los demás. Cuando haces que tu bienestar dependa de factores externos, pierdes tu poder. Te vuelves dependiente de los estados de ánimo y las decisiones de quienes te rodean. Imagina que estás en una amistad en la que te sientes ignorado. Tu amigo ha dejado de prestarte atención, y eso te causa resentimiento. En lugar de intentar controlar su comportamiento, puedes centrarte en tu reacción. ¿Quieres gastar tu energía en alguien que no te valora, o es mejor concentrarte en mantener relaciones que te traen alegría? Al enfocarte en lo que puedes controlar, tu estado emocional, recuperas tu fuerza. Ya no esperas la aprobación de los demás para sentirte completo. En su lugar, creas un mundo interno que es independiente de las circunstancias externas. He pasado por momentos en los que dependía demasiado de la opinión de los demás. Si alguien mostraba frialdad, me sentía inseguro. Pero, al comenzar a aplicar los principios estoicos, tomé la decisión de no vincular mi autoestima con el comportamiento de los demás. Me centré en mi bienestar interno y dejé de permitir que otros definieran mi mundo interior. El objetivo final del desapego emocional no es la indiferencia, sino la aceptación de la imprevisibilidad de la vida. Por mucho que queramos controlar todo, esto es imposible. Solo podemos aceptar la realidad tal como es, y no como nos gustaría que fuera. Cuando pasas por una ruptura con alguien cercano, puedes sentirte perdido y abrumado. Tus pensamientos están llenos de preguntas. ¿Qué pasaría si hubiera actuado de otra manera? ¿Por qué sucedió esto? Estas preguntas son naturales, pero provienen del deseo de controlar lo que ya ha ocurrido. En lugar de atormentarte con ¿qué pasaría si?, el enfoque estoico sugiere aceptar la realidad. Marco Aurelio escribió: el obstáculo a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Los obstáculos no son impedimentos, son oportunidades para el crecimiento. Cuando aceptas lo que está fuera de tu control, dejas de gastar energía en intentar cambiar el pasado y comienzas a concentrarte en cómo avanzar. En uno de los periodos más difíciles de mi vida, experimenté una dolorosa ruptura con un amigo que consideraba cercano. Al principio, estaba obsesionado con entender las razones de lo sucedido, pero pronto me di cuenta de que el único camino hacia la paz interior era aceptar la situación. No podía cambiar el pasado, pero podía controlar mi reacción ante esa pérdida. En lugar de aferrarme a las relaciones perdidas, acepté la realidad del momento presente y encontré fuerza en ello. Al concentrarte en lo que puedes controlar, obtienes libertad y la capacidad de vivir una vida plena, independientemente de las circunstancias externas. Regla quinta. Mira la vida en un contexto amplio. Cuando nos sumergimos en las emociones relacionadas con las relaciones o situaciones complicadas, es fácil perder de vista el contexto general. La filosofía estoica, especialmente a través de las enseñanzas de Marco Aurelio, nos invita a dar un paso atrás y reflexionar sobre el panorama más amplio. Aurelio enfatizaba a menudo que nuestros problemas, miedos y deseos son solo momentos efímeros en la infinitud del tiempo. Reconocer esto hace que el desapego emocional sea más accesible. Pregúntate cuestiones importantes como: ¿será este dolor significativo dentro de 5 años? ¿O define esta persona toda mi vida? Tales reflexiones ayudan a desplazar el enfoque de la tensión emocional inmediata a una perspectiva más alta. Te das cuenta de que la mayoría de tus experiencias están relacionadas con circunstancias temporales. El estoicismo nos recuerda que ninguna persona o evento
debe tener tal poder sobre nuestro estado emocional. Cuando estás demasiado apegado a alguien, es fácil convertirlo en el centro de tu universo. Tu felicidad y autoestima pueden volverse dependientes de tu presencia o ausencia. Sin embargo, dar un paso atrás y mirar el panorama más amplio recuerda que la vida está en constante cambio, y las relaciones, por intensas que sean, son solo una parte de tu camino. Eres una persona completa con tu historia y experiencia únicas. En momentos de separación o conflicto emocional, puede ser difícil abarcar esta perspectiva. No obstante, reflexionar sobre el panorama más amplio de tu vida ayuda a comprender que ya has atravesado tormentas emocionales. La vida continuó, y tú también. Recuerda situaciones en las que sentías que estabas al borde del colapso, ya sea la pérdida de un trabajo, la ruptura de una amistad o el fracaso en un proyecto importante. Estas pruebas sanaron y te volviste más fuerte y más sabio. Imagina que no lograste pasar una entrevista para el trabajo deseado. En ese momento, parecía que tu futuro había perdido su sentido y te quedabas atrapado en tus fracasos. Sin embargo, al mirar hacia atrás, te das cuenta de que esto es solo una etapa en tu camino. Tu carrera no depende de un solo fracaso. Incluye muchas otras oportunidades y lecciones. Ves esta situación como un capítulo en la historia más amplia de tu crecimiento profesional. Los estoicos, especialmente Marco Aurelio, subrayan la transitoriedad de todas las cosas. Relaciones, emociones y situaciones. Todo en la vida es temporal, y lo que realmente importa es cómo reaccionamos a estos inevitables cambios. Al reflexionar sobre el panorama más amplio, desarrollas un sentido de paz interior, sabiendo que la vida continuará, a pesar de tus apegos temporales. Esta perspectiva más amplia te permite desapegarte emocionalmente, no porque no te importe, sino porque entiendes que el apego excesivo a lo efímero solo conduce a sufrimientos innecesarios. El desapego emocional no es indiferencia, es la comprensión de que la vida es mucho más que cualquier persona, relación o momento de dolor. Al ver tu vida como una vasta red de conexiones y experiencias, te liberas de la visión limitada que puede crear el apego emocional. El camino estoico no ofrece una solución rápida, sino un camino hacia la paz interior. Al aceptar la transitoriedad, dominar tus emociones a través del pensamiento racional y reflexionar sobre el panorama más amplio, descubrirás que el desapego emocional es un acto de autoliberación. Por lo tanto, la próxima vez que sientas que te aferras demasiado a alguien o algo, pregúntate, ¿estoy controlando mis emociones o ellas me controlan a mí? La libertad emocional espera a aquellos que se atreven a soltar. En nuestro viaje, hemos explorado 5 reglas clave que te ayudarán a alcanzar la paz interior y la independencia de las circunstancias externas. Estas reglas no existen de forma aislada. Están entrelazadas entre sí, creando un enfoque integral para tu bienestar emocional. Al aplicar estos principios en la vida cotidiana, no solo podrás reducir tus niveles de estrés y ansiedad, sino que también aprenderás a valorar cada momento, sin importar lo que suceda a tu alrededor. La libertad emocional no es solo un objetivo final, sino un camino fascinante que vale la pena recorrer. Cada regla que hemos considerado ofrece herramientas únicas para trabajar con tus emociones y percepciones. Estas herramientas te ayudan a darte cuenta de que tu felicidad no depende de las condiciones externas, sino que reside dentro de ti. Cuando aprendas a soltar los apegos innecesarios, se abrirán nuevos horizontes para tu felicidad y satisfacción. Gracias por acompañarnos hoy. Si encontraste esta información útil, no olvides compartirla con aquellos que también puedan necesitarla. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevos materiales sobre la sabiduría estoica y los caminos hacia la superación personal. Queridos amigos, permítanse soltar lo que los retiene y verán cómo la vida se llena de nuevas oportunidades y alegría. Cada paso en este camino es un paso hacia una comprensión más profunda de uno mismo y del mundo que nos rodea.